La tarde había caído sobre el vecindario como un suspiro cálido. El aire olía a tierra húmeda y a jazmines desde el jardín del edificio de 3 plantas donde vivía Daniel. Las persianas a medio cerrar y el murmullo lejano de un televisor daban al conjunto una atmósfera suspendida en el tiempo, como si algo estuviera por ocurrir. Daniel había vivido allí 4 años, en el segundo piso, con una vida ordenada y sin sobresaltos, profesor de literatura, amante de los libros, de las caminatas por el parque y del café recién hecho. Hasta hace poco apenas había cruzado palabras con Adrián, el nuevo vecino del tercero. Lo había visto subir con cajas y un gato blanco en brazos, con el pelo mojado por la lluvia y una sonrisa educada, aunque algo distante. Desde entonces se saludaban con una leve inclinación de cabeza en el portal o en el buzón, pero poco más. Daniel había notado cosas, claro, que Adrián salía temprano y regresaba siempre con ropa de trabajo manchada de pintura, que a veces dejaba la ventana abierta y se escuchaba jazz desde su piso, que tenía una forma de moverse que dejaba una estela de magnetismo en el aire, como una corriente que no sabías por qué te tocaba, pero lo hacía. Aquella noche, Daniel estaba preparando una ensalada cuando sonó el timbre. El corazón le dio un leve brinco, como si su cuerpo supiera algo antes que su mente. Abrió la puerta y allí estaba Adrián, con una camiseta blanca pegada al torso, las manos manchadas de azul y una expresión medio divertida, medio avergonzada. «Perdona que moleste. ¿Tienes alcohol o algo para limpiar pintura? He sido un desastre y no tengo nada a mano». Daniel lo invitó a pasar sin pensarlo. Fue un gesto automático, como si ya lo hubiera hecho muchas veces en su cabeza. Adrián caminó despacio por el pasillo, observando los libros apilados en las estanterías, el ventilador girando lento en el techo, el gato de Daniel estirado sobre el sofá. «No parece que vivas solo», comentó Adrián, señalando con una sonrisa al animal. «Se llama Tomás, es el único que siempre me escucha». Rieron. La risa de Adrián era grave y cálida, una vibración que se quedaba flotando en el aire. Daniel fue al baño a buscar lo que pedía. Cuando volvió, Adrián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. La camiseta blanca dejaba entrever la curva de sus omóplatos y la línea de los músculos del cuello. Había una quietud tensa en la escena. Daniel se acercó y le tendió el frasco de alcohol. «¿Quieres toalla también?», preguntó, más para romper el silencio que por necesidad. Adrián giró el rostro hacia él y por un momento no dijo nada. Solo lo miró, una mirada que duró apenas unos segundos, pero que pareció detener todo lo demás. «No estaría mal», respondió al fin. La toalla fue una excusa. Adrián se sentó en la mesa y empezó a limpiarse las manos. Daniel, de pie frente a él, no podía evitar seguir la línea de su antebrazo, las pequeñas manchas de color en su piel, el contraste entre la dureza de sus dedos y la suavidad con que se los pasaba por los nudillos. El silencio se volvió espeso, denso, con un peso sutil que ninguno de los dos intentó aliviar. «Pinto porque es lo único que me calma», dijo de pronto Adrián, sin levantar la mirada. «Hay días que no me soporto ni yo, pero cuando estoy con los pinceles, todo se apaga». Daniel asintió despacio. Sintió una punzada en el pecho, como si esa confesión le hubiera tocado un lugar oculto. Se sentó frente a él, codo sobre la mesa, más cerca de lo que necesitaba. «Te entiendo, yo escribo por lo mismo». Adrián levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Era una mirada sin máscara, lenta, inquisitiva, como si estuviera buscando algo, o esperando a que Daniel lo dijera primero. El aire pareció vibrar entre ellos. Un segundo más y la distancia se haría insostenible. «¿Tienes vino?», preguntó Adrián, con voz baja, casi un susurro. Daniel se levantó, fue al mueble del comedor, escogió una botella sin mirar la etiqueta. Al volver, Adrián se había recostado en el respaldo.
una pierna cruzada sobre la otra, la camiseta pegada por el calor. Le tendió las copas y sus dedos se rozaron apenas. Un contacto mínimo, pero eléctrico, como un hilo invisible estirándose entre los dos. El primer sorbo fue lento, el segundo más ligero. La conversación se deslizó sin esfuerzo. Libros, arte, desamores, las cosas que uno no dice en voz alta cuando apenas conoce a alguien. Pero ellos no eran dos desconocidos, no del todo. Había algo más, una cercanía que no venía de las palabras. Cuando Daniel se levantó para recoger las copas, Adrián se incorporó también. Lo ayudó a llevar los vasos a la cocina, y al pasar detrás de él, su mano rozó la espalda de Daniel. Un toque leve, casi casual, pero no lo fue. Daniel se quedó inmóvil. No dijo nada. El calor del toque quedó en su piel como un tatuaje invisible. «Perdón», murmuró Adrián detrás de él, pero su voz sonaba a todo, menos a disculpa. Daniel se giró despacio, y en ese giro algo cambió. La distancia se rompió. Estaban a escasos centímetros, y la respiración de Adrián le acarició el rostro como un soplo templado. Ninguno habló, ninguno se movió, pero todo en sus cuerpos gritaba. Había un pulso bajo la piel, un anhelo contenido, un deseo que pedía permiso sin palabras. Daniel notó cómo se le erizaban los brazos, cómo el corazón le golpeaba el pecho como si buscara escapar. Adrián no bajó la mirada, no se alejó, solo dijo: «¿Te molesta si me quedo un rato más?» Y en ese instante, Daniel supo que esa noche iba a ser distinta a todas las demás, que, aunque no ocurriera nada explícito, algo se estaba desmoronando dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo escondido, y no quería detenerlo. Daniel asintió en silencio, no porque supiera qué decir, sino porque no quería romper esa tensión densa que los envolvía, esa que se tejía con hilos invisibles entre los cuerpos, las miradas, los silencios. Adrián se quedó de pie frente a él, como esperando algo más, algo que no estaba del todo claro. Fueron al salón. Daniel encendió la lámpara baja del rincón y apagó el resto. La luz tenue creaba sombras suaves en sus rostros, y el murmullo de la calle entraba como un eco lejano. Se sentaron juntos en el sofá, no demasiado cerca, pero tampoco lejos, lo justo para sentir el calor del otro. La conversación volvió, pero ya no era ligera, era íntima, con pausas que decían más que las frases completas. «No pensé que me sentiría así aquí», dijo Adrián, jugueteando con una costura del cojín. «Cuando uno se muda, todo es frío, desconocido. Pero hoy, no sé, esto se siente distinto». Daniel lo miró de reojo. No preguntó qué quería decir exactamente. Lo sabía, lo sentía igual. «Hay lugares que se vuelven casa sin que lo planees», murmuró. Sus palabras flotaron, suaves, antes de perderse en el silencio. Adrián giró la cabeza hacia él, y otra vez esa mirada, abierta, inquietante, tan directa que hizo que Daniel bajara los ojos por reflejo, como si esa intensidad le quemara por dentro. Y entonces ocurrió, un gesto mínimo, un año casi accidental. El dorso de la mano de Adrián rozó la rodilla de Daniel al moverse. Nada intencionado. O quizás sí, pero la piel reaccionó como si hubiera sido una chispa, un latido más fuerte, una respiración contenida. La electricidad se desató. «Lo siento», dijo Adrián, y su voz tenía esa misma mezcla de timidez y fuego. «No quería incomodarte». Daniel lo miró, y lo vio. No solo a Adrián, el vecino callado. Lo vio completo, vulnerable, honesto, hermoso, incluso en su torpeza. «No me incomoda», respondió. Su voz, más grave de lo habitual. Un silencio largo los envolvió. En ese silencio, todo cambió. Fue como un pacto tácito. No harían nada que no quisieran, pero tampoco fingirían no sentir lo que estaban sintiendo. La conversación se apagó del todo, y solo quedó el sonido de sus respiraciones. Daniel notó cómo su cuerpo se tensaba.
No por miedo, sino por contención. El anhelo tenía forma ahora. Era una presencia densa en el aire. Adrián apoyó la espalda en el sofá y giró un poco el cuerpo, mirándolo de lado. Su rodilla rozaba la de Daniel. La dejaba allí, apenas tocándolo, como quien deja una nota sobre la mesa esperando a ser leída. ¿Siempre has vivido solo?, preguntó de repente. Daniel parpadeó. Sí, nunca encontré a alguien con quien querer compartir más de unos días. ¿Por miedo? Tal vez. Daniel se encogió de hombros. O porque a veces siento que estoy mejor en mi mundo. Adrián lo miró con intensidad. Pero esta noche no estás solo. Y con esa frase, el silencio se volvió insostenible. Daniel giró hacia él casi sin pensarlo. Y sin una palabra más, sus miradas se fundieron en un punto de no retorno. No hubo beso, no aún. Pero la cercanía, el calor, el roce de las respiraciones, era más que cualquier contacto. Daniel podía sentir el olor tenue de la piel de Adrián, mezcla de pintura, jabón y algo cálido, embriagador. Los dedos de Adrián buscaron los suyos, lentamente, como si midiera cada centímetro de espacio que recorrían. Cuando finalmente se tocaron, fue como si algo se abriera por dentro. Un espacio secreto, una grieta en la armadura que cada uno llevaba encima. Las manos se entrelazaron, firmes, pero temblorosas. No sé qué estás pensando, susurró Daniel, que no quiero irme. Las palabras, tan simples, se sintieron como una confesión. Daniel tragó saliva. Notó el temblor en sus propios dedos. Su pecho subía y bajaba con una cadencia irregular. Entonces no lo hagas. Adrián lo miró como si esa frase lo hubiese desarmado, como si nadie le hubiese dicho eso antes. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No tenso, no incómodo. Era una espera, una vibración que iba creciendo, llenándolo todo. Daniel soltó lentamente la mano de Adrián, pero no se alejó. Sus dedos trazaron una línea invisible por el dorso, explorando el tacto como si fuera la primera vez que tocaba algo así. Adrián cerró los ojos, exhaló profundo, un suspiro cargado de significado. «Tienes las manos frías», dijo, apenas audible. «Pero por dentro estoy en llamas», respondió Daniel. Y entonces Adrián lo miró de nuevo, con la respiración agitada. No se movió aún, pero su cuerpo ya hablaba, los músculos del cuello tensos, la piel erizada en los antebrazos, los labios entreabiertos, esperando, dudando, deseando. Daniel se acercó un poco más. Ya no había espacio entre ellos, solo aire tibio, compartido. Las frentes se rozaron, y por un instante, todo lo que existía eran esos dos cuerpos suspendidos, al borde de algo. Adrián apoyó una mano en la nuca de Daniel, y ese toque fue la rendición. Daniel cerró los ojos. Sintió la piel caliente, el pulso acelerado, la necesidad latiendo en la yema de los dedos. No se besaron, pero estuvieron a un suspiro de hacerlo, y los dos lo supieron. Y en ese límite, donde aún podían fingir que todo era inocente, eligieron quedarse, por ahora. La madrugada se estiraba lenta sobre el vecindario. El reloj marcaba las 2 cuando Adrián se levantó del sofá, sin apartar la mirada de Daniel. Había en sus movimientos una mezcla de duda y determinación, como si cualquier paso fuera un riesgo, pero uno que estaba dispuesto a correr. «Debería irme», murmuró. Daniel asintió con lentitud, pero no dijo nada. Lo observó en silencio mientras Adrián se acercaba a la puerta, sin apurar el paso, y justo antes de girar el pomo, se detuvo. «¿Vas a escribir sobre esto?», preguntó sin volverse. Daniel sonrió, pero la sonrisa no fue ligera. Fue densa, cargada de algo que aún no sabía nombrar. «Si lo hago, no sabrás que eres tú». «Sí sabré». Y se fue. Pero no del todo, porque dejó algo detrás, algo invisible, un temblor que se quedó en el aire, en las paredes, en la piel de Daniel.
Esa noche no durmió. Se quedó acostado, mirando el techo, repasando cada palabra, cada roce, cada momento suspendido en el filo del deseo. Su cuerpo aún vibraba con la cercanía de Adrián. Su olor estaba en el sofá, en sus manos, en su memoria, y el corazón le latía como si no quisiera que la noche terminara. Al día siguiente, la rutina intentó disfrazar lo que había pasado. Daniel salió a dar clase como siempre, se perdió entre alumnos y libros, sonrió donde debía, respondió lo justo. Pero dentro, todo estaba alterado. Su pensamiento volvía a esa noche, al roce de las manos, a la forma en que Adrián lo miró cuando estaban a punto de cruzar el límite. Esa tensión no se disipó. Al contrario, creció. Esa tarde, al volver a casa, Daniel encontró una nota deslizada bajo su puerta. No tenía nombre, solo 2 líneas escritas con tinta negra. Pinté lo que vi anoche. No sé si quieras verlo. Tercer piso. Puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Subió las escaleras con pasos lentos, como quien se acerca a una decisión irreversible. La puerta del tercero estaba, efectivamente, entornada. Daniel la empujó con suavidad. Adrián estaba al fondo del salón, de espaldas, con una camiseta gris sin mangas y manchas de pintura en los brazos. Había lienzos por todas partes, latas abiertas, pinceles abandonados como después de una urgencia. No se giró al oírlo entrar. «Cierra», dijo simplemente. Daniel obedeció. La puerta se cerró con un clic suave que pareció marcar el inicio de algo. El aire dentro estaba cargado de ese mismo perfume, trementina, madera y ese aroma apenas perceptible de la piel de Adrián, esa mezcla que Daniel ya reconocía sin pensarlo. «¿Qué pintaste?», preguntó. Adrián dio un paso al lado, y ahí estaba. Un lienzo grande, aún fresco, apoyado contra la pared. Era la imagen de una noche, de un sofá, de 2 figuras tan cercanas que casi se tocaban, pero no del todo. La escena era ambigua, cargada de insinuaciones. Una mano suspendida en el aire, una mirada apenas bosquejada, un espacio mínimo entre 2 bocas. Daniel se vio ahí, no por los rasgos, sino por la emoción que se filtraba en cada trazo. «No supe cómo llamarlo», dijo Adrián, sin mirarlo aún. «Pero lo pinté para entender qué me hiciste sentir». Daniel se acercó lentamente. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Respiración agitada, piel erizada, garganta seca. Lo que sentía era reconocible. No era deseo solo, ni atracción solamente. Era un hambre emocional, una necesidad de tocar lo invisible que había entre ellos desde el principio. «¿Y lo entendiste?». Adrián se giró al fin. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos ardían con algo que ya no se escondía. «No del todo, pero sé que me dan ganas de quedarme cuando estás cerca». Daniel lo miró en silencio, tragando las palabras que le temblaban en la lengua. No sabía cómo decir lo que quería. No quería arruinarlo con una frase mal dicha. Así que no dijo nada. Solo se acercó, paso a paso, sin prisas. Cuando estuvo frente a él, estiró la mano y rozó su antebrazo. Fue un toque suave, casi imperceptible, pero bastó para encender la tensión de nuevo. Adrián no se movió, no retrocedió. «Tus manos ya no están frías», murmuró. Daniel asintió, con una sonrisa apenas dibujada. «Tú tienes algo que ver». Y entonces el espacio entre ellos se volvió irreal. Las respiraciones se mezclaron. El calor de los cuerpos, esa electricidad que ya habían probado con los dedos, se instaló entre los dos como una presencia viva. Adrián llevó una mano a la cara de Daniel. Sus dedos rozaron su mejilla, bajaron despacio por la línea de la mandíbula. Su pulgar se detuvo justo en la comisura de los labios. «Tengo ganas de besarte», susurró, la voz tensa, grave, rota. Daniel no respondió con palabras. Lo miró con una intensidad que gritaba todo lo que estaba silenciando.
y fue él quien dio el paso final. Acortó la distancia. El beso no fue inmediato. Fue primero una respiración compartida, una caricia de narices, una pausa para saborear la inminencia. Y cuando por fin sus labios se encontraron, no fue urgente, fue profundo, cálido, como una llama que crecía sin prisa, pero sin posibilidad de apagarse. Los labios se movieron lentos, descubriéndose. Las manos buscaron el cuerpo del otro, no para poseerlo, sino para anclarse, para decir, estoy aquí, esto es real. Cuando se separaron, lo hicieron apenas unos milímetros, forehead contra forehead, pecho contra pecho. El mundo afuera había desaparecido. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel, con la voz apenas audible. Adrián sonrió, una sonrisa leve, distinta. Ahora no fingimos más. Esa noche no hubo promesas ni preguntas, solo presencia, solo piel. Daniel se quedó, no por impulso, sino porque no podía irse, porque el peso de lo que habían compartido aún ardía en sus labios. Se sentaron en el suelo del estudio, entre lienzos, con la espalda apoyada en la pared, las piernas entrelazadas, como dos cuerpos que finalmente habían encontrado su idioma en el otro. Adrián le hablaba en voz baja, rozándole el dorso de la mano con los dedos. Cada palabra suya venía acompañada de un gesto, una mirada que se demoraba más de lo necesario, una caricia sin rumbo fijo en el brazo de Daniel, un leve apretón en su rodilla, como si temiera que al soltarlo, todo desaparecería. «Hace mucho que no me sentía así», dijo Adrián. «Ni siquiera sabía que se podía». Daniel no respondió. No hacía falta. Su cabeza descansaba sobre el hombro de Adrián, y su cuerpo hablaba más que las palabras. Notaba el ritmo pausado de su respiración, la forma en que sus costillas se expandían despacio bajo su camiseta. Esa quietud, esa intimidad sin necesidad de más, era suficiente. El tiempo pareció suspenderse. Solo existía ese rincón tibio entre ellos, ese silencio que ya no era incómodo, sino lleno de significado. Adrián se giró hacia él. Su nariz rozó el lóbulo de Daniel, y ese simple contacto hizo que el vello de sus brazos se erizara al instante. «¿Siempre eres así de tranquilo?», susurró. Daniel sonrió. «Solo cuando tengo algo que perder». Adrián tragó saliva. Su mirada bajó a los labios de Daniel, luego subió a sus ojos. «No quiero que esto se quede en una noche». Daniel se irguió un poco, lo miró de frente. «No tiene por qué». Adrián se inclinó y volvió a besarlo. Esta vez fue distinto, no tan medido, más urgente, más visceral. Sus manos se deslizaron por el cuello de Daniel hasta rodearle la espalda. Daniel respondió con la misma intensidad. El beso se hizo profundo, húmedo, lleno de ese deseo acumulado, de esa hambre que había sido negada durante tanto tiempo. Era una búsqueda, una entrega. Las manos comenzaron a explorar, no con prisa, con curiosidad, con reverencia, como si cada centímetro de piel fuera un mapa que se descubría por primera vez. Cada año despertaba un estremecimiento, cada caricia dejaba un eco. Daniel soltó un suspiro tembloroso cuando Adrián deslizó los dedos por la base de su cuello, bajando hasta el pecho, lento, como si tocara un instrumento. No había necesidad de hablar. Los cuerpos lo hacían por ellos. El deseo estaba ahí, claro, pero también algo más, algo que se colaba por debajo de la piel, algo que encendía los latidos. Y entonces ocurrió. Adrián lo abrazó, no para acercarlo más, no por deseo inmediato. Lo abrazó como quien se rinde, como quien encuentra por fin el lugar al que pertenece. Daniel se aferró a él también. Sus respiraciones se sincronizaron, y por un momento fue como si el mundo entero desapareciera detrás de ese gesto. «No quiero arruinar esto», susurró Adrián contra su oído. «Entonces no lo hagamos rápido», respondió Daniel. «No quememos nada, dejemos que se quede». Pasaron la noche en el estudio. No durmieron del todo.
Se quedaron tendidos sobre una manta vieja, rodeados de pinceles, de luz tenue, de ese olor embriagador a pintura y piel compartida. De vez en cuando, Daniel cerraba los ojos y sentía los dedos de Adrián recorrerle el antebrazo como si lo estuviera leyendo en braille. Y entonces lo supo. Eso que sentía no era solo pasión, era una especie de hogar, un lugar nuevo donde podía ser él mismo sin esconderse, sin contenerse, sin disculparse. Al amanecer, con la luz filtrándose entre las cortinas, Daniel despertó con el cuerpo de Adrián pegado al suyo, su brazo enredado en su cintura, su respiración tibia en la nuca. No se movió. No quiso romper ese instante. Después de tanto tiempo solo, de tantos encuentros que no dejaban nada detrás, Daniel entendía por fin lo que significaba quedarse. Y lo más hermoso era que Adrián también había decidido no huir. El sol entraba en la habitación con una suavidad que parecía cómplice. La luz dorada acariciaba los cuerpos entrelazados sobre la manta extendida en el suelo del estudio. Daniel abrió los ojos despacio, sintiendo primero el calor, luego el peso leve del brazo de Adrián rodeándole la cintura. Todo estaba en calma, pero no una calma vacía, sino una de esas que se instalan cuando sabes que, por fin, has llegado a algún sitio. Giró apenas la cabeza. Adrián seguía dormido, con el rostro relajado, el pecho subiendo y bajando al ritmo de un sueño profundo. Daniel se permitió observarlo en silencio. La curva de su mandíbula, los labios entreabiertos, el cabello desordenado cayendo sobre la frente. Lo miró como se miran las cosas que uno no se atreve a decir en voz alta, con una mezcla de ternura, sorpresa y vértigo. Se quedó así, quieto, respirando con él. Adrián despertó un rato después, pestañeando con lentitud, como si el día no fuera más que una extensión de la noche que habían compartido. Al notar que Daniel lo observaba, sonrió sin decir nada. Apoyó la frente en su pecho y pasó la mano por su cintura, trazando pequeños círculos con la yema de los dedos. «No soñé contigo», dijo al fin, «pero al despertar me diste más paz que cualquier sueño». Daniel sintió que algo se le apretaba por dentro. Cerró los ojos, dejando que ese momento lo envolviera. «No sé si esto va a ser fácil», susurró. «Ni falta que hace que lo sea», respondió Adrián. «Solo que sea de verdad». Ese día no salieron. No hicieron más que existir en el mismo espacio, tocándose con gestos mínimos, compartiendo silencios sin miedo. Adrián pintaba, Daniel leía. A veces intercambiaban miradas largas, o frases sueltas que dejaban flotando, como si todo lo demás pudiera entenderse sin palabras. Al atardecer, Adrián dejó el pincel sobre la mesa y se acercó a Daniel. Se sentó a su lado en el sofá, en silencio, y simplemente lo miró. «Nunca he tenido algo así», dijo con voz baja. «Algo que empiece sin prisa, sin máscaras. Algo que me obligue a ser honesto incluso cuando da miedo». Daniel le tomó la mano, entrelazando los dedos con una suavidad que parecía pedir permiso. «Yo tampoco, y me aterra. ¿Pero te vas a quedar?» Daniel sostuvo su mirada. No tembló. No vaciló. Sí, el beso que siguió no fue el de dos hombres que se están descubriendo, sino el de quienes, por fin, se eligen. Fue lento, íntimo, sin urgencia. Un pacto sellado con labios que ya sabían ahogar. Durante los días siguientes, se fueron adaptando a esa nueva forma de estar, el uno en la vida del otro. Adrián comenzó a dejar su puerta sin llave, cuando sabía que Daniel volvería tarde. Daniel, sin darse cuenta, empezó a preparar 2 tazas de café cada mañana. Compartían las cosas pequeñas. Una manta en el sofá, una canción que se quedaba sonando en el fondo, una mirada cómplice al pasar por el pasillo. Una tarde, después de uno de esos días plácidos que parecen irrepetibles, Adrián tomó la cara de Daniel entre sus manos. Lo miró sin filtros, sin miedo. «Te estoy empezando a querer». No lo dijo como quien espera una respuesta.
Lo dijo como quien lanza una verdad y confía en que el otro sabrá qué hacer con ella. Daniel no se apresuró. Se limitó a apoyar la frente en la suya, a respirarlo. «Entonces quédate a averiguar si lo que sientes crece», dijo. «Yo me encargo de no salir corriendo». Y ahí, en ese rincón pequeño donde el mundo parecía no tener prisa, dos hombres que creían haberlo visto todo, descubrieron lo que significaba ser tocado sin ser empujado, ser mirado sin ser juzgado, ser amado sin condiciones, porque el deseo fue solo el inicio. Lo que vino después fue algo mucho más profundo. Y esta vez nadie se fue.